y el sonido para que pueda fluir el video de la mejor manera. Bueno, mi nombre es Gastón Mandowski, formo parte del equipo de InvestBA, la agencia de promoción, junto a Leila y a Camila, que hacen posible este tipo de actividades. Formamos parte de InvestBA, la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los objetivos que tenemos como agencia de promoción de inversiones es acompañar a los emprendedores y empresas radicadas en la ciudad en el camino exportador. Y esto lo hacemos con diferentes programas, herramientas, capacitaciones como estas, asistencias técnicas personalizadas, aportando a través de especialistas en comercio exterior, aportando ese conocimiento necesario para abordar mercados externos. Esta actividad, la del día de hoy, tiene como propósito instalar de alguna manera las bases para definir y desarrollar el armado de un plan de exportación, pero sobre todo poder entender y conocer cuáles son los requerimientos mínimos y las condiciones necesarias para la internacionalización, ya sea de bienes y servicios. Y de esta manera comenzar a acceder a nuevos mercados, superando las dificultades que puedan surgir en el camino, que son muchas, pero entendiendo, planificando y conociendo esas dificultades, el camino puede ser sin lugar a dudas, un éxito. Esta actividad, como muchas otras, la coordinamos con la Escuela Argentina de Negocios. La realidad es que nosotros recién hablábamos con el presentador, estamos muy agradecidos porque siempre la predisposición de ellos es abierta y trabajar siempre pensando en el acompañamiento a los emprendedores y las empresas en este sentido, ¿no? Y esta temática en particular. Así que agradecemos a la Escuela Argentina de Negocios, que venimos trabajando hace varios años en este tipo de capacitaciones. Y hoy nos va a acompañar con la presentación Daniel Iglesias. Él es director de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Escuela Argentina de Negocios, y él es especialista en diseño y dirección de negocios internacionales, entre otras cosas. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Gastón. Bueno, muchísimas gracias por estar presente y compartir este conocimiento a quienes nos acompañan. Si te parece, la dinámica de la charla va a ser, él va a presentar todos los slides y después al finalizar vamos a dejar 10 minutos en un momento de espacios. En el chat ustedes pueden ir escribiendo mientras tanto aquellas dudas que puedan surgir. ¿Te parece, Daniel? Sí, cómo no. Con mucho Bárbaro, gusto. cuando quieras. Bueno, nuevamente bienvenidos. Gracias por estar en este espacio de reflexión, de charla, de encuentro que tiene que ver justamente con hablar un poco sobre los negocios internacionales, ¿no? Que a veces nos suena como algo permitido o más vinculado a grandes empresas, y la realidad estadística y la realidad del mundo marca, estadística argentina y del mundo marca que quienes más proyectos de internacionalización realizan son emprendedores y pymes. Bueno, la pyme se destaca siempre, ¿no es cierto? La pyme se destaca como principal fuente de empleo, como principal fuente de desarrollo económico, tiene un sinnúmero de atributos que hacen que los gobiernos deban ponerle un mayor enfoque al desarrollo pyme, y este creo que es un espacio para debatir también este tema. En este primer slide, en esta primera pantalla, ustedes están viendo como título la internacionalización de un proyecto. Insisto que parece algo complejo porque hasta la palabra internacionalización es difícil de pronunciar, pero más que nada es un desafío, ¿no? Un desafío que tiene que ver con el hecho de superar una barrera, la barrera del mercado local. Un mercado local encima, que como todos lo vivimos y en muchos casos lo padecemos, tiene altibajos, más bajos que altis, que nos obligan a buscar salidas. Nosotros permanentemente
evaluamos analizamos requerimientos de empresas y 8 de cada 10 empresas pymes les gustaría exportar o les gustaría importar, es decir, les gustaría salir del esquema local sin abandonar el esquema local. En la historia de la Argentina también se ha dado un fenómeno. Muchos empezaron a exportar cuando les iba mal en el mercado interno. Pasó la situación, pasó la tormenta en el mercado interno, volvieron al mercado interno y dejaron la exportación. Gran error ese. El mercado internacional espera de un proyecto, de una empresa, la continuidad. Y aquellos que han continuado, por el contrario, les ha ido muy bien y hoy están por encima de cualquier problema económico y altibajo local. Por lo tanto, en este primer ítem que aparece en esta pantalla, el por qué, y bueno, el por qué cada uno de ustedes lo sabrá. Yo puedo aportar desde mi rol de consultor que el porqué de la internacionalización tiene que ver con la superación. Como decimos siempre, la superación no tiene que ver estrictamente con una cuestión económica. Por supuesto que cuando exporto estoy buscando dólares u otra moneda estable, ¿no? Como resultado, pero no tiene que ver exclusivamente con eso el crecimiento. El crecimiento tiene que ver con la experiencia. La internacionalización nos lleva a otro mercado, a otra cultura y en definitiva nos enriquece con el conocimiento y la experiencia que van a repercutir directamente en nuestro producto o servicio. Es decir, vamos a mejorar la performance de nuestro emprendimiento y de nuestra empresa de una forma increíble. Se nos abre la cabeza y las ideas 180 grados. 180 grados. Ayer hablábamos con un grupo de empresarios que están organizando una visita de negocios, ¿no? Se han armado como una especie de mini consorcio de exportación, y alguno de los que estaban ahí, que ya había tenido la experiencia de viajar antes de la pandemia y participar en una feria, dijo: yo era en mi negocio uno antes de ir a la feria y soy otro después de haber ido a la feria, porque lo que vi, la competencia que pude vivenciar, las características del consumidor internacional, las exigencias legales, económicas y de todo tipo que pude vivir en esos 3 días que participé de esta feria internacional en Alemania, decía, me dio tantas ideas que cuando vine acá inmediatamente me puse a trabajar y logré cambiar gran parte de la performance de mi producto y de mi empresa. Esto es así, ¿no? Entonces, el por qué y el para qué tienen que ver con necesidades normales y naturales, no solamente de un mercado como el argentino, que atraviesa estos vaivenes tan oscilantes y tan difíciles de superar para las pymes, sino también tiene que ver con una idea de superación. El mercado internacional nos ofrece oportunidades y nos ofrece experiencias que no nos imaginamos, que hoy no nos podemos imaginar. Solamente hay que vivenciar y experimentar. Por supuesto que como en todo proceso de internacionalización y como en todo negocio o como en todo proyecto nuevo hay riesgos y beneficios, ¿no? Nos gusta hablar de los riesgos porque a veces en nuestra escasa economía y con nuestros escasos recursos, la verdad que queremos arriesgar lo menos posible o estar lo más seguros posible. Bueno, acá el riesgo empresarial tiene un rol preponderante y obviamente lo vamos a tener que correr. Hay un montón de circunstancias que se le suman a un negocio internacional distinto totalmente de lo que estamos acostumbrados en el negocio local. Nosotros, con un ejemplo muy sencillo, podemos decir que si yo tengo una fábrica de muebles, para trasladar los muebles de mi fábrica al cliente que me los compró, lo único que contrato es un camión, que puede ser que lo tenga yo en mi fábrica o contrato con una empresa de flete, y a lo sumo, ¿cuál es el mayor riesgo que puede ocurrir? Un choque, un robo, un accidente, que estará cubierto por el camionero, por la empresa, por el seguro. Bueno, en el negocio internacional ya se imaginan ustedes que empezamos a sumar con la distancia geográfica, con la complejidad de algunos transportes que hay que utilizar, un mayor riesgo. Pero también para eso hay seguros, y también para eso hay formas de planificar el negocio como para hacerlo más eficiente desde el punto de vista del riesgo. Quiero decirles, se suman actores en el negocio internacional, se suman factores que obviamente hacen que tengamos que manejar variables distintas. Yo no diría que son más o menos riesgosas, son distintas, pero también los resultados van a ser distintos, también los beneficios van a ser distintos. Seguramente en alguna primera experiencia vamos a cometer errores, hay innumerable cantidad de anécdotas al respecto, pero vamos aprendiendo, como también lo tuvimos que hacer en el comercio local, en nuestro negocio local. De manera tal que
puesto en la balanza, diría yo, como para hacer un resumen de esta primera pantalla, el por qué, el para qué, los riesgos y beneficios se resumiría en el hecho de desarrollar mi proyecto o mi empresa de una forma muy importante, distinta a la perspectiva que puedo llegar a tener en el mercado local, distinta a los márgenes que puedo tener en el mercado local y muchas veces distinta a las regulaciones que puedo tener en el mercado local. Me puedo encontrar con mercados que tienen una mayor libertad y un sistema mucho más amplio y mucho más sencillo de venta que a veces los que tenemos en el propio mercado local. Entonces, vale la pena tomar este desafío, vale la pena animarse, vale la pena pensar y comenzar a transitar este paso de la internacionalización. Para cerrar esto también les digo, la internacionalización supone transformarme, me transformo yo, desde empezar a hablar otro idioma, desde empezar a entender otra cultura y desde empezar a comprender el comportamiento de una persona que no está en mi mercado. Y yo como consultor lo he visto y he visto cómo un empresario comenzó de una forma muy básica y cómo se transformó y cómo se convirtió en un conocedor de ese nuevo mercado exterior, a veces más que los propios empresarios de ese mercado. Y los argentinos, emprendedores y empresarios, tenemos esas capacidades. Bueno, los análisis de coyuntura y de mercado son un paso previo fundamental en este ABC que estamos viendo, ¿no? Hay pasos que vamos dando y que tienen que ver con la información. La información para los negocios es vital, sea local o internacional. Ustedes esto ya lo saben. La búsqueda de información adecuada, la búsqueda de datos pertinentes. ¿Cuál es la experiencia con la que nos encontramos en general con pymes y emprendedores? Bueno, que alguno alguna vez exportó lo que está fabricando ahora u otra cosa. Forma parte de una cámara, de un grupo empresario, de una reunión de empresarios, de un grupo de amigos donde hay alguno que exportó. Se informó, viajó por otras circunstancias que no eran comerciales y adquirió información, de manera tal que a veces ya nos encontramos con un concepto inicial que tiene que ver con el hecho de una idea de mercado meta. Mercado meta lo llamamos al que vamos a tratar de llegar y de conquistar. Cuando eso ocurre es un poquito más sencillo, porque ya tenemos un pasito dado, el mercado. De la otra forma, tenemos que empezar a explorar, tenemos que empezar a buscar mercados, tenemos que empezar a buscar posibilidades, tenemos que empezar a analizar cuestiones que tienen que ver con cuestiones impositivas, cuestiones aduaneras, y en esa tarea podemos tener un poquito más de demora. La recomendación en general siempre es empezar con los mercados cercanos porque obviamente en una primera exportación, siendo que estoy de alguna manera ensayando y practicando, acotaría mucho los riesgos. Le hace transporte, seguro, logística, tiempos de entrega por la cercanía, etc. Pero bueno, a veces eso no se da porque no hay demanda en los mercados limítrofes y porque la demanda puntual aparece en Europa, aparece en el sudeste asiático, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, allí vamos. El análisis de la coyuntura y de la búsqueda de información tiene básicamente como dos grandes fuentes. Nosotros, como en casi todos los países del mundo, tenemos información local. La información local tiene que ver con base de datos, tiene que ver con información que se va actualizando y que en términos generales son los organismos oficiales y algunos privados mixtos con oficiales que suelen tener esta información. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de esta oficina que hoy nos auspicia para esta charla, obviamente tiene también esos datos porque tiene esos referentes, porque tiene empresas que ya han realizado proyectos con éxito o no, y entonces también cuenta con información a la que podemos acceder. Y a nivel nación también tenemos ya en la estructura, digamos, más macro de relaciones internacionales, las embajadas y las agregadurías comerciales, que están justamente, una de las funciones que tienen justamente es esa, brindar información para hacer negocios, básicamente las representaciones comerciales. Estas representaciones comerciales que van a necesitar que nosotros nos acerquemos a través de alguno de los canales, que planteemos el producto o servicio que proponemos, que fabricamos, y a partir de ahí seguramente se va a abrir un canal de información. Se va a abrir un canal de información a través de Internet, que hoy es
maravilloso. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 26 años no había internet, imagínense. Así que todo era en base a búsqueda de datos y viajes y teléfono. Era una tarea que llevaba el triple de tiempo de lo que lleva hoy. Entonces, se empiezan a abrir estos canales a partir de la información. ¿Y qué tengo que buscar, básicamente? Tengo que buscar las oportunidades, tengo que buscar el análisis de ese mercado, potenciales importadores o potenciales exportadores, según en la posición del negocio que esté, y voy a empezar a buscar información que tiene que ver con los costos, que tiene que ver con los canales de acceso, que tiene que ver con las barreras que me pone ese mercado. Todos los mercados ponemos barreras. Estas barreras están dadas por la aduana, que lo podemos englobar como un órgano que percibe impuestos y que controla, y entonces es una barrera de acceso y de egreso. Por lo tanto, no es una barrera infranqueable, por supuesto, es una barrera que exige que nos adecuemos. Bueno, esa información la estamos buscando, la estamos explorando cuando nos vamos a un mercado nuevo al cual estamos queriendo ingresar. Esa información, que yo la estoy sintetizando mucho, pero la idea es justamente darle estos primeros tips, es la que a mí me va a llevar a la decisión, en este caso exportadora, ¿no? O, bueno, importadora, en base a el análisis de esa información. A veces, como nos ocurre cuando empezamos a explorar en Google, en Internet, tenemos mucha información, pero no la sabemos clasificar, ¿no? Bueno, la función a veces de los profesionales es clasificar, es interpretar, es resumir y es dar una conclusión. Muchos empresarios también lo saben hacer muy bien, pero tengan en cuenta que toda la información que nosotros podamos buscar por nuestros propios medios a través de Internet necesita una confirmación, porque hay información que no está actualizada. ¿Cuál es el canal más actualizado y más recomendable? El canal oficial. El gobierno local y gobierno nacional a través de sus bases de datos y fundamentalmente a través de los canales que tienen con el Servicio Exterior de la Nación, embajadas o representaciones comerciales, que van a ser los que nos van a poner en contacto, directo con ese mercado y las características actuales del mismo. Una primera conclusión o un primer análisis, por supuesto, que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Nosotros decimos que en términos generales, los dos grandes desafíos cuando yo voy a exportar es, ¿mi producto se adecúa a ese mercado? Cuando digo adecuación, estoy hablando de una adecuación profunda, no hablo del packaging. Por supuesto que el packaging va a haber que adecuarlo, voy a tener que cambiar el idioma del envase, voy a tener que cambiar ciertas y determinadas características de información al consumidor, voy a tener que hacer adecuaciones. Cuando nos referimos a adecuaciones, nos referimos a adecuaciones esenciales, formato del producto, contenido, componentes. Todo eso es información que supuestamente relevé y que me viene del exterior y que me condiciona de alguna manera la fabricación del producto o la producción del producto. Esta es una primera conclusión importante, porque ya se estarán pensando ustedes que adecuar un producto supone costo. Y la segunda, costo que por supuesto se traduce en mano de obra, materia prima, tecnología. Y la segunda gran cuestión sobre el segundo gran pilar sobre el cual se va a apoyar esta decisión exportadora es el precio, ¿no? El precio que como primera referencia y primer impacto que voy a tener es el precio de mi producto o del similar en el mercado que estoy eligiendo. Eso va a ser un comparativo muy fuerte, muy claro para esta primera etapa, ¿no? Donde yo voy a establecer y determinar si realmente soy competitivo. Los costos internos argentinos, bueno, no vamos a hacer acá un debate sobre eso, porque si no, en algunos casos nos tenemos que poner a llorar, no nos ayudan. Pero, por supuesto que tenemos que buscar la forma, y esta es una asignatura pendiente del Estado, que tiene que ser tutor de las pymes y de los proyectos que se inician en la exportación para favorecer la exportación, ¿no? Es necesario que nuestros costos internos de producción, y cuando digo producción también digo impuestos impositivos, se adecúen a esta necesidad, porque el país necesita exportaciones. Las exportaciones son un negocio muy interesante para la empresa, pero mucho más interesante para el Estado.
genera divisas, como ya lo sabemos, y genera un posicionamiento del país, además de la contrapartida de una empresa que crece, que da empleo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal que puedo encontrarme con una oferta en el mercado de destino con un precio que tal vez me genere algún tipo de inconveniente inicial y bueno, estará en mi dinámica, en mi inventiva, en mi capacidad de adecuación, buscar la forma para, con precio aún mayor, generar un beneficio que sea atractivo para ese consumidor, si es que el mercado realmente lo vale y lo amerita. Entonces, tener en cuenta que esa primera información va a ser muy importante, información toda relativa al mercado, estamos sumando datos para afianzar la decisión exportadora y tener en cuenta también que a ese precio que estoy tomando como referencia, como información en el mercado meta, yo voy a tener que sumarle aquellos costos operativos que mencionábamos hace un minuto, cuando hacíamos la diferencia entre vender los muebles y trasladarlos en mi camión propio de Capital Federal a Avellaneda, que llevarlos del puerto de Buenos Aires a Europa, ¿no? Esos costos también nos van a generar un impacto que lo tenemos que considerar para llegar a un precio final y analizar de forma definitiva la conveniencia de exportar. Salvado este punto, que como se darán cuenta ustedes es un punto importante, es un punto inicial clave para todo lo que vamos a decir a continuación, viene la parte un poco más entretenida, ¿no? Que tiene que ver con el acercamiento y la aproximación a los clientes potenciales. Y en esto entran a jugar, seguramente en el auditorio hay mucha gente que conoce de marketing, expertos en marketing o que son a diario operadores de venta y de estrategias de venta y saben muy bien de lo que estoy hablando, tenemos que empezar a generar acciones. La diferencia fundamental entre una acción en otro mercado y una acción en el mercado local pasa por justamente las particularidades del negocio internacional. ¿Cómo llego? Cuando, como les dije recién empecé a trabajar en esto, mandábamos cartas, parece de la prehistoria, hace 25 o 26 años. Hoy tenemos medios electrónicos muy efectivos, redes, canales de comunicación que son inmediatos, instantáneos, y permanencia, por supuesto, de la imagen de la empresa y actualización de sus catálogos, que son puestos de una forma que son visualizados por quien se lo proponga ver. Pero, además de la promoción y difusión virtual, se necesitan acciones más concretas, de manera tal que en este segundo paso de esta estrategia y de esta impronta de salir al mercado internacional, yo me tengo que focalizar en el contacto. Recién les comentaba que aquellos empresarios con los que hablamos y que ya han participado en ferias vienen con esas ideas fantásticas y con esa apertura increíble para promover sus productos. Y bueno, entonces, obviamente, paso obligado es una cercanía real a ese mercado. La cercanía real tiene que ver con, yo diría, dos grandes formatos. Encomendarle a alguien que haga este trabajo por mí, que me dé formas de acercamiento, de vinculación, de proposición de negocios, le hace brokers, le hace distribuidores, intermediarios comerciales en general, que es una opción que nunca se deja de lado, porque también, aun cuando sea yo el que haga este trabajo inicialmente, luego estos profesionales, estas empresas, como lo vamos a ver en unos segundos, son canales de comercialización, o sea, son vías para enviar el producto. Entonces, ¿está ese formato o está el formato donde yo personalmente voy, o yo o alguien de mi empresa, voy a participar activamente en desembarcar en ese mercado? ¿Cómo desembarco? Una feria, una exposición, y si pertenezco a una cámara, a una organización, que ahora han vuelto, por suerte, luego de la pandemia, a retomar estas actividades que son muy necesarias, generar encuentros de negocios, es decir, organizar como si fueran, vieron, una empresa de turismo, que me organiza la visita y el desayuno en un lugar, la excursión a otro lugar. Bueno, esto es algo similar. La ronda de negocios, los encuentros de negocios, que también el gobierno de la ciudad tiene experiencia, particularmente en este área tiene experiencia en esto que comento,
son una vía de acompañamiento muy importante porque hay alguien que se ocupa de generar todo ese tour comercial, por llamarlo de alguna manera, y yo voy acompañado de otros. Entonces, tengo una agenda de trabajo breve, por supuesto, porque no, dependerá un poco, por supuesto, de las características del mercado, de las posibilidades económicas de la empresa. Tengo una agenda de trabajo que supone encuentros, que supone vínculos, que supone charlas, que supone participación. Hace poco, porque a veces uno lo relaciona con participar en grandes ferias, exposiciones, llevar un stand, todo eso son acciones magníficas, pero para un proyecto que está iniciando a veces es muy costoso. Una pyme que participó antes de la pandemia en México en este tipo de acciones se limitó exclusivamente a visitar en ferias mayoristas. Era una empresa que estaba muy relacionada con la fabricación de máquinas, herramientas de mano, y él no fue con ningún propósito de participar directamente en una feria, fue solamente a ver, como si yo les pongo como ejemplo venir aquí a Easy o venir a otro supermercado mayorista vinculado con las herramientas. Él mismo se organizó esas visitas. Visitó en distintos estados un total de 7 establecimientos de esas características, donde se dedicó a ver qué se vendía, qué relación tenía su producto con eso. ¿Y qué se trajo? Y bueno, se trajo contactos, se trajo información, y a partir de ahí empezó su plan de acciones y de comercialización. Por supuesto, averiguó también y consultó cómo llegar a esos centros de venta. En fin, algo bastante más sencillo, pero que en la práctica se está viendo un resultado, en ese caso puntual, muy efectivo. Por eso digo que a veces cuando leemos en los libros o en la información general participación en ferias, hay que tener en cuenta que es un costo importante. Los stands se alquilan en dólares, la conformación y el armado del stand tiene que responder a ciertas pautas del organizador de la feria o la exposición. O sea, parece que estuviera más relacionado con una pyme bastante más consolidada desde lo económico y con bastante más experiencia que para un emprendedor o micropyme que recién empieza. Pero bueno, la acción es la misma. Este contacto, esta participación, esta visita tiene que ver con dirigirme al lugar, llevar, de ser posible, como hizo este señor que les comenté con la experiencia mexicana, sus prototipos, sus muestras, y compararlas. E incluso más, fue y compró productos, trajo a la Argentina y a su empresa productos, los trajo para analizarlos, para desarmarlos, para ver sus componentes. Se encontró con que había, por supuesto, una gran oferta china, como nos ocurre en todos los países de América, ¿no? Que somos muy influenciados por la fabricación de productos chinos, pero bueno, es lo que se está vendiendo en ese mercado, y a partir de ahí él empieza a avanzar en una estrategia de venta de esos productos. Hecha esta acción de llegada, que la estamos dando de forma muy general, como se imaginan ustedes, muy rápida, pero que creo que les di algunos de los tips que tienen que ver con estas pautas de acercamiento, tenemos que tener nosotros nuestro esquema de cotización. Y nuestro esquema de cotización básicamente va a contemplar los costos de la empresa, los gastos asociados a la exportación, que les acabo de decir, básicamente son logísticos, los beneficios que yo pretendo tener en una política inicial de exportación, qué beneficios fiscales o impositivos existen. Nosotros tenemos un esquema de reintegros, de reembolsos para ciertos y determinados productos. Esa información yo ya la voy a tener desde el momento en el que definí que voy a exportar tal o cual producto. Es decir, yo tengo una radiografía y una información integral de mi producto para saber y conocer si tengo algún beneficio impositivo fiscal en Argentina, desde el punto de vista de devolución, reintegro de algún impuesto, reintegro de algún gasto, y en el exterior, saber también si para el ingreso a ese mercado, recién dijimos que las barreras básicamente son aduaneras o impositivas, la Argentina tiene algún convenio con ese mercado, tiene algún convenio con ese país que facilite el ingreso. Ejemplo más claro y más cercano es el Mercosur. Nosotros formamos parte de un acuerdo de integración regional, tenemos varios otros, pero bueno, el que ustedes tal vez han sentido nombrar más es el Mercosur, que entre otras características tiene la posibilidad de exportar a los países miembros intrazona con un arancel reducido, cero, modificado, etc.
Bueno, eso hay que saberlo porque, por supuesto, cada una de estas cosas que les acabo de decir va a tener un impacto directo en el precio final, ¿no? La política de ventas también forma parte del esquema de cotización, porque yo puedo dar bonificaciones, yo puedo dar descuentos, yo puedo tener una política de asociatividad con el cliente, yo puedo tener una política de entrega especial. Elementos que son muy propios de cada uno de ustedes, porque estoy seguro que a diario lo implementan en su negocio local y saben de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que esto requiere conocer, primero, los canales de acceso a un mercado nuevo, exterior, y segundo, y a continuación, conocer las particularidades del cliente. Pero además está decirles que una vez que yo logré esos dos elementos y los conozco a la perfección, todo va a fluir, obviamente, y va a ser producto de la estrategia comercial. Hay un último punto ahí que habla de los documentos de exportación. Bueno, por supuesto que a diferencia del mercado local, donde yo tal vez lo único que tengo que hacer es un remito y una factura para que el camionero lleve la mercadería a destino, acá tengo otra serie de documentos. Son documentos que tienen que ver con normas y políticas internacionales y que por supuesto son exigibles para poder salir del país legalmente y poder ingresar al mercado de destino legalmente. Son exigencias documentales que se van a simplificar bastante ahora cuando veamos este esquema de exporta simple, que es una alternativa que tenemos, pero digo, en términos generales, la exportación requiere eso. Y para los que están preguntándose, ¿pero de qué se trata? Bueno, arrancamos de lo más básico, hay que hacer una factura, un registro impositivo distinto del común, que es la factura E, factura de exportación, eso ya me da una exigencia impositiva diferente. Y después, por supuesto, cada mercado y cada producto va a tener alguna exigencia documental distinta. Ejemplo, si yo tengo que exportar a un país con el cual tengo un acuerdo comercial que me da cierto beneficio, yo tengo que acreditar que mi producto es argentino. Entonces voy a necesitar un documento que se denomina hoy certificado de origen, mañana se llamará de otra forma, que acredita eso. ¿Pero por qué? Porque lo necesito para hacerlo valer ante ese mercado con el cual tengo un acuerdo. Y otros países me pondrán sus exigencias, además de esta que es una exigencia propia bilateral. Y me pedirán un certificado de peso, o me pedirán un certificado de calidad, o me pedirán un certificado fitosanitario, que es el que certifica y describe los componentes de ciertos y determinados productos que tienen que ver con el consumo. Y ni que hablar de otros documentos que no los voy a elaborar yo, pero que se van a necesitar por la cuestión propiamente logística del negocio, que son los documentos del transporte, los documentos del seguro, los documentos de los bancos. O sea, cada actor que va a formar parte de este negocio y que básicamente me va a dar la apoyatura logística, porque fíjense que siempre estamos hablando de cuestiones logísticas, transporte, seguro, despachante, etcétera, genera su documentación. Genera su documentación que, ¿para qué? Para contribuir a que la mercadería, el producto, pueda salir en condiciones legales y pueda ingresar en condiciones legales. Porque si no, ahí estaríamos en un problema, ¿no? Si el producto no puede salir y no puede entrar, hicimos un pésimo negocio, porque perdimos la oportunidad de venta directamente. Recién hablábamos del mercado meta y por supuesto yo hice referencia a la experiencia que cada uno de ustedes tiene en la diaria, aquellos que ya tienen empresa y comercializan, saben de qué estamos hablando cuando hablamos de estrategias comerciales. Bueno, ya habiendo visualizado este mercado exterior y ya teniendo en el mismo un interés concreto para exportar, y bueno, les decía recién, este señor que fue a México lo que hizo fue explorar por sí mismo los grandes supermercados, las grandes tiendas mayoristas vinculadas a su producto y estableció un vínculo. Ese el día de mañana va a ser su vínculo de ingreso. Hay que seleccionar los canales de venta. A veces podemos hacer exportaciones directas. Vendo directamente al consumidor, al cliente. Ocurre mucho con la maquinaria de campo, para dar un ejemplo en Argentina, las empresas del exterior venden directamente a productores, pero bueno, alguno de nuestros productos puede ser de consumo masivo o puede ser un producto que tenga requerimientos de ingreso bajo ciertas y determinadas formas de canal de comercialización. Entonces allí tendré que elegir las formas. ¿Y cuáles son las formas? Y bueno, básicamente
grandes tiendas, distribuidores exclusivos, no exclusivos, brokers. Es decir, hay empresas que se dedican a comercializar mi producto en el exterior, a colocar mi producto en el exterior, a hacer un seguimiento de mi producto en el exterior y hacer un desarrollo de mi producto en el exterior. La marca, la patente, ya son, digamos, tips mucho más finos, mucho más avanzados en una estrategia de comercialización. Estoy seguro de muchos de los que están acá tienen patente registrada, marca registrada en la Argentina. Por el mismo motivo que lo han hecho acá, lo tendrían que hacer en el exterior. Un producto que se empieza a desarrollar, un producto que empieza a tener su performance de crecimiento económico en el exterior, requiere tomar el resguardo legal que nos proteja acerca de la titularidad que nosotros tenemos sobre ese producto que nos pertenece. Y todo esto, es decir, la correcta selección de un canal de comercialización, más la toma de recaudos legales, nos va a ir generando un posicionamiento que vamos a tener que alimentar con acciones, ¿no? Con acciones permanentes de venta para continuar en ese mercado. Todo esto que les dije hasta ahora, digamos que parece como un aluvión de cosas y estoy seguro que a muchos y muchas los asustó porque le hablé de documento, de transportista y demás. Está dicho de una manera muy sencilla en estos pocos minutos que tenemos, ¿no? Es solamente darle los tips, las ideas para después poder profundizar, pero les aseguro que no es tan complejo como puede parecer o como lo acabo de, sin querer, decir por el apretado tiempo que tenemos. No es tan complejo. Y además hay profesionales como los despachantes de aduana, como los consultores que me pueden ayudar en las primeras etapas y en los primeros pasos para luego yo, como lo han hecho millones de pymes, lanzarme al mercado internacional solo y consolidarme y tener un mercado, un apoyo en el exterior muy fuerte con mucho crecimiento. No es imposible ni es tan difícil como parece. En el marco PYME, en el marco digamos, de un contexto de exportaciones de no tanto volumen, no solamente en cantidad, sino en valor, nos encontramos con un formato, Exporta Simple, que ustedes lo van a poder consultar. En cuanto pongan Exporta Simple en internet, les va a aparecer esto mismo que yo les voy a contar en estos minutos, que es de alguna manera una plataforma que bueno, nos va a permitir resolver así digamos, zanjar las cuestiones logísticas y documentales que acabo de mencionar y que parecieran el cuco de esto, y insisto, no lo es, de una primera exportación, ¿no? Exporta Simple está orientado principalmente, como les decía, a emprendedores y pymes, y es una plataforma que como requisito esencial me requiere tener un quit, porque a partir de ese quit es como puedo acceder a esta plataforma. Y ni bien accedo a esta plataforma e identifico con mi quit, con mi clave fiscal, de la misma manera, ¿no es cierto?, que accedo a generar una factura o a conocer mi estado impositivo, una vez que accedo, tengo la posibilidad de colocar mi producto, hacer una descripción de mi producto y automáticamente va a aparecer la figura de un operador logístico. Voy a tener un listado de operadores logísticos que son justamente lo que yo les mencionaba recién como un punto de ayuda y de apoyo para llevar adelante la operación. Y este operador logístico lo que va a hacer es justamente brindarme todo el servicio integral para esta exportación, que puede ser primera, segunda. Yo dije primera porque lo relacioné con alguien que no tiene experiencia, pero no es un requisito tener que no haber exportado nunca, ¿no? El operador logístico se encarga de retirar el producto, de clasificarlo también, de colocarlo sobre el medio de transporte y de llevarlo. Hay básicamente en este formato de Exporta Simple dos maneras de envío de producto: el envío puerta a puerta, que es directamente al domicilio con el cual yo, de la empresa con la cual me vinculé, el establecimiento, o puerta a aeropuerto, que por supuesto en esos casos puede haber un costo adicional porque hay un servicio extra de llevar desde el aeropuerto, puerto, terminal de camión, terminal de ferrocarril, según el medio de transporte que corresponda, llevarlo al
a la empresa, ¿no? Ahí puede haber un costo extra. Pero en términos generales, las experiencias que hemos visto utilizan el sistema puerta a puerta porque parece, digamos, de alguna manera el más sencillo, el más lógico para una exportación que, como verán ustedes, en principio parece ser bajo el formato que vimos antes de formato directa. Hay una limitación de cantidad de dinero, de precio, digamos, o de volumen, digamos, en tema económico, que es de $15.000 por mercadería, y de una limitación anual de alrededor de $600.000, es decir, por año. Esta es una limitación inicial, que por supuesto en algunos casos se ha sostenido que está en revisión, pero bueno, como les dije anteriormente, este formato de exporta simple apuesta o está dirigido a primeras exportaciones para pymes. Si mi producto, como les dije antes, tuviera algún beneficio impositivo y me correspondiera algún reintegro por esto, el operador logístico que les acabo de mencionar recién, estos profesionales, se va a ocupar de gestionarme y de acreditarme o de pasarme ese reintegro que me corresponda. Y un elemento muy importante, que por supuesto es un actor muy importante en el negocio internacional, que son los bancos. El sistema Exporta Simple me permite acceder con un listado de bancos, no son todos, pero hay aproximadamente casi 10 bancos que están inscriptos, acceder a lo que se llama una cuenta bonificada. ¿Qué es esto? Yo tengo que cobrar de alguna manera la exportación, no puedo ir con una valija y traerme el dinero, de manera tal que la logística de pagos internacionales, que para algunos casos puede llegar a ser mucho más compleja porque puede ofrecer garantías, involucramiento del banco de una forma mucho más profunda a través de la carta de crédito, etc. En este caso me permite a través de un sistema de transferencias tener, bajo el sistema de formato exporta simple, una reversión de cobro mucho más rápida y encima ahorrarme el costo de la cuenta, porque imagínense ustedes que esta es una cuenta distinta de las cuentas que manejamos en el orden local, es una cuenta para recibir transferencias del exterior, para operaciones que por supuesto por nuestro sistema legal vigente y normativo tienen que ser declarados esos dólares, o sea, todo un sistema que está relacionado con las normas del Banco Central y es una cuenta particular. Pero bueno, este formato me permite tenerla bonificada, con lo cual acá se suma otro beneficio. Entonces, tenemos el beneficio de contar con un operador logístico que está especializado y específicamente vinculado con esta operación, que me va a ayudar en todo lo que tiene que ver con esta cadena inicial de trámites y de logística, y encima, cuando tengo que cobrar o percibir el monto de la exportación, tener una cuenta bonificada a partir de un listado de bancos que han adherido a este formato de exportación simple. Y bueno, para ir cerrando, porque veo que el tiempo ya nos queda corto y queremos dejar algún espacio para preguntas y, bueno, y por supuesto ampliar, no podemos dejar de hablar un poquito de la exportación de servicios, porque parece que hemos hablado exclusivamente hasta ahora de bienes materiales, de mercaderías. Bueno, la exportación de servicios, por supuesto, también es un negocio muy próspero, un negocio que tiene un desarrollo y un crecimiento en los últimos años muy importante en la Argentina. Esta exportación de servicios nos va a exigir la delimitación del servicio, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con el canal de comercialización y con la promoción del servicio en el exterior está igualmente alcanzado, pero bueno, en la mayor parte de los casos eliminamos el canal logístico, simplemente nos tenemos que circunscribir a la emisión de la factura de exportación, porque tenemos que documentar el cobro que vamos a hacer por la exportación del servicio y, por supuesto, ser bastante rigurosos, sobre todo en las primeras exportaciones, a través de los mecanismos de cobro que vayamos a elegir, ¿no? Y en esto, el rol de los bancos, como les decía inicialmente, es preponderante porque, bueno, los bancos ofrecen a través de acuerdos internacionales con sus propias filiales en el exterior o con bancos externos con los cuales tienen acuerdo, mecanismos de cobro y de presentación de la documentación de exportación y de cobranza, por supuesto, por las exportaciones. Cumplen un rol vital para cualquier exportador, ¿no?
y bien interpretado y bien implementado también genera todo un retroaporte, porque en la medida que yo me clasifico como exportador, el banco me debería dar algunos beneficios adicionales, como créditos con tasas preferenciales para la preparación o la preexportación, financiamiento de exportación, financiamiento de post-exportación, es decir, todas las líneas que se abren y que conocemos como de financiamiento de exportaciones tendrían que verse reflejadas en nuestra relación con el banco a partir de que nos categorizamos como empresa exportadora de productos o servicios. Bueno, por último, ya hemos hablado de patentes y marcas, instalación de oficinas o representaciones, pero quiero hacer 2 minutos una reflexión sobre los acuerdos colaborativos. Es maravilloso ver, por supuesto en una etapa que seguramente es posterior, cómo se logran acuerdos de colaboración con empresas del exterior, es decir, cómo formamos lo que nosotros denominamos consorcios, no solamente con empresas locales, sino también con empresas del exterior. Esto es formidable porque tendemos un puente de colaboración con a veces competidores o con empresas que se pueden complementar con nuestro producto o servicio, y no solamente nos instalamos en ese mercado a través de una oficina, sino que tenemos un partner, es decir, tenemos un socio con el cual podemos hacer operaciones recíprocas. Es enorme la variedad de instrumentos y de herramientas que hay para poder hacer operaciones de compensación, tener un pie con nuestro socio, con nuestro colaborador en ese mercado, para desde ese mercado abastecer a otros países de la región. En fin, se imaginarán ustedes que se abre un poco lo que decíamos al principio, un abanico de posibilidades que no tiene límite, no tiene límite. En la medida que nosotros tengamos, por supuesto, una conciencia exportadora, tengamos una continuidad, tengamos una excelencia en nuestro producto y en nuestro trato con el cliente, los resultados se multiplican de una forma, o se pueden multiplicar de una forma exponencial. Bueno, fue corto el tiempo, les agradezco un montón que hayan escuchado. Espero en estas 5, 6, 7 ideas y comentarios que le hemos presentado, despertarles por lo menos, y ya con eso sería más que suficiente, el interés por la internacionalización, por la exportación, y que a partir de ahora comiencen de a poco a trabajar paso a paso con ese destino, que les aseguro es un camino a veces arduo, pero que puede presentar unos resultados increíbles. Así que bueno, animarse y a empezar a proyectar mi negocio y mi empresa hacia el exterior. Excelente, Daniel, fabuloso. Fabuloso todo el recorrido. Y es verdad esto de que decías que parece un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero en realidad cuando uno lo lleva a la práctica y lo tiene sobre la mesa, se da cuenta que dentro de la planificación facilita mucho el proceso, ¿no? Yo tomé apuntes, que un montón de cosas que me encantaron, pero me gustaría destacar esto que vos decías al principio, que es la transformación de lo que es para el comercio exterior, ¿no? Y que bien marcaste todos los beneficios que los emprendedores o las empresas tienen a la hora de abordar mercados externos. Pero también a mí me gusta recalcar esto de que salir a mercados externos nos permite todo el tiempo ir mejorando. Digo, la competencia es mayor y esas mejoras, digo, no solo me sirven para esos mercados, sino también me desarrollan y me preparan para el mercado externo de una manera, no, mejorando esta situación y ampliando el mercado interno. Así que me parece que eso también colateralmente me sirve, me suma para el mercado interno. Después, con respecto a Exporta Simple, muy bien lo explicaste. Me gustaría señalar que una de las principales cuestiones de Exporta Simple es que cuando uno quiere exportar hay que tener algunos requerimientos en particular, digo, por la exportación tradicional, y Exporta Simple, siendo monotributista, digo que seguramente sean muchos de los perfiles que hoy se encuentran acá, nos permite facturar a nombre del monotributo, cobrar los reintegros y llevar adelante la exportación. Y que por supuesto es, como decías, de logística solo únicamente para productos.
¿sí? Los servicios es mucho más sencillo el envío. Bueno, agradecerte. Creo que hay algunas preguntas en particular. Antes de ir a las preguntas, me gustaría comentar que Leila subió al chat una encuesta. Es una breve encuesta de satisfacción en donde nos cuentan un poquito qué les pareció, pero sobre todo también la idea esta de poder transmitirnos cuáles son las actividades o temáticas que les interesaría para las próximas capacitaciones que vayamos armando. Entonces, a ver, vamos al chat. ¿Vos tenés identificada, Ley, alguna? Sí, al principio de todo. Alvin dice, ¿cuáles son los impuestos y retenciones para exportar productos manufacturados en Argentina a países de Mercosur como Chile y Brasil? Bueno, en el caso puntual hay que ver los productos en particular, ¿no? Es un poco complejo la respuesta a tu pregunta. Tenemos que, digamos, identificar inicialmente el producto que se identifica con la posición arancelaria y a partir de la posición arancelaria es un código de productos que identifica a la mercadería desde el punto de vista aduanero y una vez que tenemos esa identificación podemos conocer en detalle el tipo de impuestos y los beneficios eventuales que pueda llegar a tener, ¿no es cierto? Por ser en el ámbito Mercosur, en este caso con la asociación con Chile, seguramente puede haber algún beneficio, pero en lo puntual tenemos que conocer la posición arancelaria para dar esa respuesta, ¿no? No la podemos dar de manera así genérica. Tal cual. A priori lo que diría Daniel es, digo, si es integrante del Mercosur, los países tenemos beneficios arancelarios casi seguros, o reducción arancelaria con respecto a otros mercados. Ese es una que desde ya lo podemos asegurar. Para esto, si quieren, nosotros, como decíamos al principio, desde Inves acompañamos de diferentes maneras y una de las herramientas que tenemos a disposición es la asistencia técnica con un profesional. Todo aquel que quiera tener una entrevista con nosotros nos escribe al correo que figura acá en el slide y de esa manera podemos ponernos en contacto y organizar una reunión virtual en donde podemos abordar todas estas consultas. ¿Sí? Después creo que había otra. Acá Martín Valle dice, cuando inicio un emprendimiento tengo que pensar en las posibilidades de su internacionalización. Y la verdad, Martín, que sí, hoy por hoy estamos, a veces los proyectos que encaramos nacen ya con la doble posibilidad, ¿no? Por supuesto que a veces por las limitaciones presupuestarias, económicas, avanzamos en el sentido local, es lógico eso, pero lo que visualizamos nosotros es que los nuevos emprendedores, los nuevos profesionales ya conciben su producto y conciben su negocio con una visión internacional, que hoy la tenemos muy incorporada en nuestras vidas, ¿no? En todos los órdenes. Sí, sí, incluso nosotros tenemos participación también con emprendedores de la ciudad, en donde aquellos que se están iniciando, nosotros vamos y damos una charla de exportaciones justamente para empezar a incorporar estas posibilidades de expansión a mercados externos. Digo, no para llevarlo a cabo, sino para que empiecen a tenerlo en cuenta. Después hay otra de Nicolás, dice, para exportar software, ¿qué pasos se requieren para poder facturar? ¿Y cómo tratar las retenciones? Por ejemplo, si exportamos a un país como Guatemala. Bueno, la exportación del software hoy es un negocio bastante común, bastante bien desarrollado. En cada caso hay que analizar los beneficios puntuales que pueda llegar a tener ese software que vos estás elaborando, que estás fabricando, y que seguramente en el caso de Guatemala particularmente lo tenemos que analizar, ¿no? Porque cada mercado tiene sus características. Argentina no tiene en particular un acuerdo de reciprocidad económico con ese mercado, pero bueno, sería cuestión de analizar el tipo de software que vos estás exportando, establecer una estrategia de exportación y poder resolver la pregunta esta que nos haces, ¿no? Habría que verlo en el caso puntual. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, nosotros de la ciudad tenemos
lo que es tecnología es una conformación muy amplia y la verdad que tenemos, en cuanto a exportaciones, se exporta mucho software, así que tenemos dentro de Inves sectores estratégicos y dentro de estos sectores estratégicos se encuentra tecnología que se trabaja bastante con diferentes herramientas, donde también hay especialistas que trabajan este tipo de sector. Desde ya los invitamos también a contactarnos como para poder profundizar, como decía Daniel, este caso en particular. Bueno, perfecto, no tenemos más preguntas. Nosotros... hay una en donde, a ver, decime, abrí el chat. Coméntala, a ver, Ley, por favor. No sé si alguno quiere levantar la mano y hacer una pregunta. Bueno, Nicolás nos dice, para exportar software. No, ahí evacuamos esa. Ah, perdón. Bueno. ¿Hay alguna consulta en particular que quieran hacer? Pueden desmutearse. Si no, Daniel, la verdad que, bueno, nuevamente, gracias por compartir este momento y transmitir al público estos puntos tan importantes a la hora de pensar en internacionalizarse. No sé si quieres... yo, Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en este tiempo, en este momento, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos los que participaron y bueno, estaremos en contacto en la próxima actividad. Que tengan buen día. Gracias, saludos a todos.